Gloria sea al Señor. Vamos a orar, vamos a comenzar el estudio bíblico. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, este día, Padre Santo, poder estar en tu presencia con los hermanos, Señor. Gracias, Padre, Señor, por permitirnos, Señor, poder aprender tu palabra. Ruego, Espíritu Santo, que nos des conocimiento, sabiduría acerca de tu palabra, Señor, de todo lo que hemos hablado, ver hoy día, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, que poder atesorarlo en nuestros corazones, Señor. Mira a mis hermanos, Señor, que no pudieron llegar y aún los que vienen en camino, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, Señor, por todo y todo lo encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Algo que estamos viendo acerca del Espíritu Santo, que damos esta clase, estuvimos viendo acerca de la iluminación, acerca del testimonio interno del Espíritu Santo, estuve viendo la deidad del Espíritu Santo y hoy vamos a estar viendo un poco acerca del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a estar viendo el bautismo, vamos a estar viendo el Espíritu Santo como santificador y luego vamos a pasar a lo que se conoce seres humanos y la caída. Ahora, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Muchas veces se escuchó decir, o muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado que el bautismo del Espíritu Santo se refiere a aquella persona que ha recibido el don de lenguas? Muchas veces se nos ha enseñado que está el bautismo que enseñaba Juan, el cual son las aguas, por el cual pasó Cristo y por el cual todos nosotros pasamos, pero también muchas veces escuchamos decir que hay un bautismo y ese se lo considera como el bautismo del Espíritu Santo o el bautismo en fuego. Ahora, ¿cuán de esto es cierto? Porque muchas veces solemos pensar que aquella persona que no ha recibido quizás el don de lenguas, esa persona no ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Pero hoy vamos a ver acerca de este tema, algo que ha traído no solamente confusiones ahora, a lo largo de la historia ha traído muchas confusiones justamente este tema. Una pregunta le hago a ustedes: ¿han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Amén. Amén. Ahora, ¿por qué consideran que recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Porque se siente el poder de Dios. Poder, por ahí va. Bien. Por ejemplo, acá dice que a cualquier persona que se le pregunta hoy en día o si han recibido el bautismo del Espíritu Santo, muchas veces suelen juntar el bautismo con el Espíritu Santo con la señal en hablar lenguas. Una doctrina que en un tiempo estaba confinada solamente en las iglesias Asamblea de Dios, en las iglesias neopentecostales. Este movimiento se ha extendido y ha alcanzado muchas denominaciones en muchos lugares a lo largo de la historia. Ahora, muchas veces se lo suele considerar el bautismo del Espíritu Santo como un sentimiento, una excitación, una renovación espiritual que suele ser acompañada quizás acerca del don de lenguas. Había un movimiento, y hoy en día también hay un movimiento que se llama el neopentecostalismo. Y ha buscado definir esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo basándose en las experiencias de las personas. Esta doctrina ha sido motivo de mucha confusión, de mucha controversia. Por lo general, si bien no siempre cristiano, carismático, considera que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda obra de gracia distinta a la subsiguiente, a la regeneración y a la conversión, es una obra del Espíritu Santo que está disponible para todos los cristianos, pero no todos los cristianos toman posesión de ellas. El hablar de lenguas es una señal o una manifestación necesaria acerca del bautismo. Muchas personas, y mayormente los pentecostales, muchas veces yo solía pensar de esa manera, hasta que leí la Biblia y me di cuenta que no era así.
que el bautismo del Espíritu Santo sí o sí era garantizado con la señal de hablar en nuevas lenguas. Todo aquel que no hablaba en lenguas no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Si bien nosotros sabemos y consideramos que Dios ha bautizado con el Espíritu Santo a toda la iglesia, muchas veces decimos nosotros, entre comillas, que si no tenemos el don de lengua, no hay bautismo del Espíritu Santo. Pero ahora, a la luz de la palabra, eso no es así. Yo le voy a decir por qué. Una cosa es la regeneración, y eso vamos a poner. Una cosa es la regeneración y otra cosa es el bautismo. Una cosa es la regeneración del Espíritu Santo Una cosa es la regeneración y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo? La regeneración en sí misma, esta se refiere al Espíritu Santo otorgándole al creyente una nueva vida. ¿Qué le da al creyente el Espíritu Santo? Cuando es regenerado, le está dando una nueva vida. Le está dando una nueva vida. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo se refiere a Dios dotando de su poder al pueblo para el ministerio al cual Dios los ha llamado. ¿Qué se refiere la regeneración? ¿A qué se refiere la regeneración? Cambio. Nos da, la regeneración que trae el Espíritu Santo es aquella que nos regenera y trae un cambio, una nueva vida, una transformación a nuestra vida. Pero lo que trae el bautismo del Espíritu Santo es el poder para el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Es una gran diferencia. El hablar en lenguas es un don. Un don. Ahora, porque muchas veces solemos pensar que el bautismo del Espíritu Santo sí o sí tiene que venir con el don de lenguas, cuando vamos a estar viendo en muchos de los pasajes que no es así. Hay algo que nosotros tenemos que saber, es que, por ejemplo, vamos a buscar en la Biblia. En la Biblia nos enseña que en el libro de Hechos, los creyentes de la casa de Cornelio, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero ninguno salió hablando en lengua, pero fueron llenos y fueron bautizados por el Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo considera al bautismo del Espíritu Santo otorgándole poder a la iglesia. La Biblia dice que nosotros recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Ahora, si bien hay una diferencia entre la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo, el hacer que el transcurso del tiempo entre ambos sea normativo para todas las edades tampoco es válido. ¿Qué quiere decir? Que si yo recibí la conversión y posteriormente recibí la regeneración juntamente con la conversión, quiere decir que al instante también, cuando viene el Espíritu Santo, Él viene con poder y dota al creyente de poder. Cuando los discípulos estaban en Pentecostés, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y al instante empezaron a hablar nuevas lenguas, fueron llenos y con poder. O sea, cuando viene la transformación, juntamente la regeneración, viene a su vez también el bautismo. Muchas veces pensamos que esto viene en un lapso de tiempo, cuando vemos por las Escrituras que en la mayor parte esto no fue así. Todas las personas que recibieron al Espíritu Santo al instante fueron llenas del Espíritu Santo. Pero muchas veces yo escucho gente y dicen, tenés que pedirle a Dios que te bautice con el Espíritu Santo y tiene quizás 3 años en el camino del Señor sirviendo a Cristo. Y esto no es así. Dios ha dotado de poder en diferentes medidas la llenura del Espíritu Santo conforme nosotros también le hayamos entregado nuestra vida a Cristo.
Conforme nosotros hayamos entregado nuestra vida al Señor, Dios depositó y llenó nuestra vida del Espíritu Santo. Y ese llenar o ese poder que viene juntamente con la regeneración es considerado como el bautismo del Espíritu Santo. No es necesario que los creyentes busquen un bautismo específico o una segunda obra del Espíritu Santo subsiguiente o consiguiente a su conversión. Todos los cristianos están en un mayor o menor grado llenos del Espíritu Santo. Todos. Dependiendo de cuánto nosotros hemos rendido al Espíritu Santo. Cuánto nosotros hemos rendido nuestra vida al Espíritu Santo. Otro problema relacionado y que presenta esta doctrina es que nos brinda una visión inadecuada acerca del Pentecostés. En el Pentecostés representa la divisoria de las aguas en la historia del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solo un grupo muy selecto de creyentes habían recibido los dones de Dios para el ministerio. Eso lo podemos encontrar en el libro de Números, en el capítulo 11. Si quieren anoten los versículos bíblicos. Solo un pequeño grupo de creyentes habían recibido los dones para el ministerio, en Números capítulo 11. Pero este modelo se modificó en Pentecostés. Todos los que estaban creyentes unánimes, quienes eran todos judíos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. De manera similar, recibieron el bautismo del Espíritu Santo cuando el Espíritu también se derramó en los convertidos en Samaria, en Hechos capítulo 8. Como ven, los que se convirtieron en Samaria, si quieren también anoten Hechos capítulo 8, ellos también recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Los creyentes de la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10. Y los discípulos gentiles de Juan en Efeso, en Hechos capítulo 19. Entonces, a lo largo de la historia podemos ver que en la antigüedad los dones del Espíritu Santo o el poder, podemos decir también del Espíritu Santo, era derramado sobre un grupo selecto de creyentes. Pero en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, Hechos capítulos 19, en el libro de Hechos capítulo 2, podemos ver cómo Dios ha dotado de poder a todos los creyentes. A todos los creyentes. Los primeros creyentes no pensaban que los samaritanos, los temerosos de Dios, los discípulos, los gentiles de Juan podían ser cristianos. Por eso el bautismo del Espíritu Santo sirvió como una confirmación de su calidad de miembros dentro de la iglesia. Cada uno de estos grupos había experimentado el bautismo del Espíritu Santo de la misma manera que lo habían experimentado los judíos en Pentecostés. ¿Qué quiere decir? Que no solamente los judíos, sino que cuando el Evangelio fue alcanzado también a los gentiles, ellos también recibieron el bautismo del Espíritu Santo, en la misma medida que fueron llenos en Hechos capítulo 2 los judíos en Pentecostés. Ahora, en el libro de Hechos capítulo 8, en el capítulo 10 o en el capítulo 19, podemos encontrar de que, a pesar de que recibieron el bautismo, ninguno de ellos habló en lengua. Y eso también que era bautizado el Espíritu Santo, hablabas en lengua y empezabas a... y yo pensaba exactamente igual. Porque a veces me fue... Claro, porque al instante recibieron... Fueron llenos y hablaron en otras lenguas. Y bueno, a mí me pasó lo mismo. Porque yo pensaba y yo decía, Señor, yo no hablo en lengua, entonces quiere decir que no tengo el Espíritu Santo o no tengo el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Y pero después cuando puse a leer la Biblia, a lo largo de la historia, las personas que fueron llenas del Espíritu Santo y fueron bautizadas por el Espíritu Santo no hablaban en otras lenguas. Entonces ahí me di cuenta que el bautismo se refería al poder que Dios dotaba a la iglesia de Dios. Al poder. De Pentecostés, por medio del cual
todo el cuerpo de Cristo tiene el don del ministerio. Todo el cuerpo de Cristo tiene el don del ministerio. En la iglesia del Nuevo Testamento no todos los creyentes hablaban en lengua, no todos. Si lee el Nuevo Testamento, no todos hablaban en lenguas, pero todos también recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, se había cumplido así también la profecía del libro de Joel y también en Hechos capítulo 2, versos 16, verso 21. ¿Y cuál era la profecía del libro de Joel? Que en los posteriores tiempos Dios derramaría de su Espíritu Santo ¿sobre qué? Sobre toda carne. Sobre toda carne. Yo he escuchado a un agente decir que si no hablas en lengua, no tenés el Espíritu Santo. Imagínense en eso, que si no habláramos en lengua, si el bautismo realmente del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo viniera con el don de lenguas, entonces la gente que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo, y si no tiene el Espíritu Santo tampoco pudo haber recibido regeneración, y si no tuvo regeneración, no es cristiano. No es cristiano. Entonces tenemos que saber que si hoy estamos en este lugar y el Espíritu Santo nos impulsa a arrepentirnos de nuestros pecados, es porque algo en nosotros fue regenerado. Aquella parte muerta fue puesta en vida. Fuimos a una nueva vida por medio de la regeneración del Espíritu Santo, que a su vez también vino el bautismo del Espíritu Santo con poder. Cada uno de nosotros tenemos un determinado grado, podemos decir una determinada llenura del Espíritu Santo mediante el bautismo. Y ahora Dios sabe para qué Dios nos ha dotado, y así como ha dotado a la iglesia, algunos quizás con distintos dones. Si llegamos a verlo, vamos a intentar ver los dones del Espíritu, pero algunos quizás con distintos dones, dones de sanidad, dones de profecía, dones de servicio, dones de enseñanza, dones de ciencia, hay un montón. Servicio. De servicio. Claro, acá la diferencia es como que es juntos. Es juntos. Si ustedes ven, lo más correcto de todo es ir a la Biblia. Porque yo le puedo contar un montón de experiencias espirituales mías. Y capaz que el hermano también me cuenta un montón de su experiencia. Pero capaz que se contradice mi experiencia con su experiencia. Entonces, ¿quién tiene la razón? Yo desde mi punto de vista, yo con mi experiencia tengo razón. Y él con su punto de vista, su experiencia tiene razón. Pero al final de cuentas, vamos a la Biblia. Y es la Biblia la que no se equivoca. Nosotros no somos infalibles, no somos inerrantes. Cuando le queremos explicar a un inconverso, ¿no? Lo que es el poder de Dios, ¿no? Y después de explicarle, uno dice, no, pero vos lo tenés que experimentar, yo no te lo puedo explicar. Es que es algo que Dios nos hace a vivir a cada uno conforme a su voluntad. Entonces, si algo que nosotros queremos, por ejemplo, explicar a alguien, hermano, mira acá en la Biblia estos hermanos fueron llenos del poder de Dios. Dios sanó acá, sanó acá. Vamos al resumen. A los que están viendo el video y a los que van a mirar el video, mis hermanos de Salta, de Jujuy, díganme si se ven bien el video, la letra del pizarrón más que nada. Yo explico y después que explico, ustedes pueden ir copiando lo que está en el pizarrón o escribir el resumen que voy a dar ahora, que es lo que estuve hablando recién. Vamos a poner resumen. El bautismo del Espíritu Santo es una obra específica. El bautismo del Espíritu Santo es una obra específica en la cual el bautismo del Espíritu Santo es una obra específica en la cual el Espíritu, recuerden que cuando es Espíritu Santo es en mayúscula, siempre, la cual el Espíritu dota a los creyentes con dones para el ministerio. Dota a los creyentes con dones para el ministerio. El bautismo del Espíritu Santo es una obra específica en la cual el Espíritu dota a los creyentes con dones para el ministerio.
dota a los creyentes con dones para el ministerio. Y un puntito más vamos a poner 2. En Hechos, el Espíritu Santo es derramado en 4 grupos. En Hechos, el Espíritu Santo es derramado en 4 grupos. Cuatro grupos: los judíos, los samaritanos, los judíos, los samaritanos, los temerosos de Dios y los gentiles. Los judíos, los samaritanos, los temerosos de Dios y los gentiles. Punto aparte. Ponemos la cita bíblica, si quieren, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 19. Hechos capítulo 8, capítulo 10, capítulo 19. Y Joel capítulo 2, verso 28 al 29. Ahora, ¿qué indican estos 4 grupos que les dije a ustedes? ¿Qué indica? Que todos están incluidos en la iglesia del nuevo pacto. Todos. Los gentiles, los judíos, los samaritanos y a los temerosos de Dios. Porque muchas veces la Biblia va a encontrar, dice, varón temeroso de Dios. Que el apóstol Pablo caía, le visitaba, lo ministraba y fuera lleno del Espíritu Santo. Tremendo. Ahora vamos a ver otro tema. El Espíritu Santo como santificador. Cuando me refiero al Espíritu, acá nosotros recuerden que es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu como santificador. Ahora, esto es un tema muy importante en la doctrina cristiana. Dios llama a reflejar su carácter santo. En la Biblia nos enseña que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santo porque soy santo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 15 al 16. Ahora, hay un problema que nos enseña la Biblia, es que no somos santos. No somos santos. Ahora, el término santo significa uno que es santo. Sed santo, cuando la palabra nos habla de que nosotros somos santos, se está refiriendo a uno que es santo. Ahora, ¿cómo no podemos encontrar la santidad en nosotros mismos? Porque claramente somos pecadores, y ya siendo pecado, el pecado es el contraste con la santidad. Lo santo y lo inmundo, el pecado. Entonces, si decimos que somos pecadores, como también muchas veces en la Biblia podemos encontrar, el libro de Corintios, cuando habla acerca a los santos y llamados a ser santos en Cristo Jesús.
Y habla muchas veces a los santos de la iglesia. Y encontramos muchas veces eso en la Biblia, pero muchas veces yo escucho decir, no hay un santo ni aún uno. Entonces, ¿qué quiere decir cuando la Biblia nos habla de que somos santos? Si a su vez también somos pecadores. ¿Cómo puede ser que seamos santos y a su vez también seamos pecadores? Ahora, para ser hechos santos, el Espíritu Santo es el que actúa en nosotros para hacernos santos. Ahora, ¿para qué nos hace santos? Para hacernos conforme a la imagen de Cristo como la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es más santo que el Padre ni que el Hijo. Sin embargo, no hablamos del Padre Santo o del Hijo Santo, sino que hablamos también del Espíritu Santo. Al Espíritu de Dios se lo llama santo, no tanto por su persona, sin duda que el Espíritu de Dios es santo, no vamos a dudar, sino que es por la obra que Él hace en cada uno de nosotros. Así como nosotros en la clase pasada hablábamos acerca de Cristo y que muchas veces no sabíamos, o mucha gente no sabe por qué se llama Jesucristo. Muchas veces nosotros sabemos nombrar Jesucristo de Nazaret. No es que el apellido haya sido Cristo, sino que Cristo, la palabra en sí mismo, ¿qué significaba? El ungido. El ungido significa. Entonces, ahora cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? Porque no hablamos de Padre Santo, sabemos que Dios es santo, que Cristo es santo, que la Trinidad misma es santa. No hay sombra de variación en ellos, dice la palabra. Pero al Espíritu lo llamamos Espíritu Santo. Y vamos a encontrar a ese término, Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era hablado como el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Pero en el Nuevo Testamento se refiere al Espíritu como el Espíritu Santo. Cristo mismo Él dijo que Él dejaría el Consolador. Y nosotros estuvimos estudiando la palabra Consolador, que venía la palabra Paracleto, que a su vez también venía una palabra que era Espíritu Santo. Entonces, lo que estaba diciendo Cristo, el Espíritu Santo, Él estaba dando a entender que Él era santo por la obra de santificación que Él tenía que hacer en nosotros los creyentes. Es la tarea especial, dice acá, del Espíritu Santo, hacernos santos. Él nos consagra. El Espíritu Santo cumple el papel de santificador. Él cumple el papel de santificador. Ser santificado es ser hecho santo o justo. ¿Qué es ser santificado? Es ser hecho santo o justo. Gloria a Dios por mi hermano Esteban que me está respondiendo. Gloria a Dios que se ve. Ahora, la santificación. Cuando hablamos de la santificación, es un proceso. ¿Qué es la santificación? Es un proceso. Acá se tiene un comentario. Es un proceso. Acá va. Es un proceso. Y cuando comienza ese proceso, comienza al instante que nosotros nos convertimos en cristianos. Ahora, nosotros no podemos llamarnos cristianos si no viene primero el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay regeneración. Y si no hay regeneración, tampoco hay santificación. Y el proceso ese de santificación viene cuando nosotros nos convertimos. Viene juntamente con ¿qué? Con la regeneración. Viene juntamente con la regeneración, cuando nosotros nos convertimos. Y entonces ahí podemos decir que somos cristianos. El proceso hasta dónde continúa, hasta el momento de nuestra muerte.
cuando el creyente es hecho justo por última vez, completamente y para siempre, ya sea cuando venga Cristo a buscarnos o cuando partamos a la presencia del Señor. El proceso de santificación y regeneración pasa hasta el día de la muerte. El proceso de santificación. La regeneración es cuando comenzamos el proceso de santificación hasta el día de la muerte. Y muchas veces yo escuché preguntar a gente, hermano, ¿podemos llegar a ser totalmente santos? En el sentido de que no cometer ningún pecado. ¿Usted qué dice? No. ¿Podemos llegar? No. Exactamente. No. Aunque duela decirlo, no. Porque esta carne, el apóstol Pablo rogaba, decía, ¿quién me librará de esta carne que se corrompe? El apóstol Pablo quería estar en la presencia del Señor, quería irse, salirse de esta carne, porque lo malo que él no quería hacer, eso hacía, y el bien que él quería no lo hacía. Y él decía, ¿quién me librará de esta carne? Esta carne está caída. Ahora más adelante vamos a ver eso. Y cuando Jesús venga a buscar su pueblo, también dice que seremos transformados. Transformados Dejaremos estos cuerpos transformados en cuerpos glorificados. Si estamos hasta que Cristo venga a buscarnos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Ahora, escuchen esto porque creo que va a ser pregunta de prueba. El proceso de santificación es hasta la muerte. ¿Y cuando empieza? La regeneración, en la conversión. Empieza en la conversión, en la regeneración y va hasta el momento de nuestra muerte. El Espíritu Santo va haciendo la obra de santificación en nosotros hasta el día de la muerte. Todos los días el Espíritu Santo nos hace un poquito mejor que el día anterior. Si el día anterior yo tuve ira, el día posterior el Espíritu Santo, por medio de la obra de santificación, va a intentar que no tenga esa ira. Y así sucesivamente en cada área de nuestra vida. Ahora mire qué dice acá. La fe de la Reforma es muy precisa en cuanto a su énfasis sobre la obra del Espíritu Santo. Por sí solo en la regeneración no lo ayudamos. Y esto es importante al Espíritu Santo en nuestro nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando nacemos de nuevo en nuestra regeneración no ayudamos en nada. No ayudamos nosotros al Espíritu Santo a poder nacer de nuevo. Nadie hizo algo para ser salvo. Dios nos eligió en su gracia, en su infinita misericordia. ¿Y cuál es ese sello de la elección que Dios tiene para hacernos santos y ser salvos el día de mañana? Es por medio de la obra de regeneración del Espíritu Santo. Y es tremendo. Nosotros no ayudamos en nada. Al contrario, nadie anhelaba hacer lo bueno, nadie anhelaba buscar de Dios. Al contrario, nosotros anhelamos correr de la cosa de Dios, corríamos hacia el pecado. Pero cuando vino el Espíritu Santo, hizo la obra de regeneración y empezó el proceso de santificación en nosotros, es ahí cuando nosotros ahora corremos a las cosas de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da ese impulso para buscar de Dios. Y es tremendo. Ahora, la santificación, dijimos que en la regeneración nosotros no ayudamos, pero en el proceso de santificación, acabo por eso santificación. En el proceso de santificación, nosotros debemos cooperar. Nosotros debemos cooperar. En nuestra regeneración nosotros no intervenimos, sino que es una obra de gracia, no ayudamos en nada, al contrario, pecamos. Muchas veces una persona dijo que lo único que hemos hecho para ser salvos es pecar. Pero en el proceso de santificación, nosotros debemos cooperar. Debemos cooperar juntamente con el Espíritu Santo en nuestra santificación. Es una cooperación.
Porque mire que dice la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 12, verso 13. Esto vamos a ponerlo. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Capítulo 2, verso 12 al verso 13. Libro de Filipenses. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué nos habla el apóstol Pablo? Que nos preocupemos nosotros en nuestra salvación con temor y temblor. El llamado a la cooperación implica un trabajo. Debemos trabajar y debemos hacerlo en serio. En la Biblia el apóstol Pablo está haciendo referencia a los filipenses y dice que debemos trabajar con temor y con temblor. No sugiere un espíritu de terror, sino al contrario, un espíritu de reverencia. Nosotros debemos trabajar con reverencia. Ahora, somos consolados por el conocimiento de saber que no estamos solos para hacer este trabajo. No es que nosotros estamos solos día a día para intentar dejar nuestros pecados. No, el Espíritu Santo trabaja juntamente con nosotros para que nosotros dejemos ese pecado. Está Él para ayudarte a dejar el pecado. No es que solamente estás ahí, bueno, y vos estás ahí esforzándote, sí, yo quiero dejar esto, o quizás quiero dejar de fumar, o quiero dejar de mirar cosas que no, a Dios no le agrada, y quizás vos pensás que está con tu fuerza y no es así. El Espíritu Santo está trabajando y está produciendo el querer como el hacer en tu corazón según su buena voluntad. Él va produciendo el querer en tu corazón para que quizás deje de mirar eso, quizás Él te va a ayudar a dejar de fumar. No es que te va a dejar sola que vos te vayas, no, al contrario, Él te va a inspirar, Él te va quizás a impulsar a que leas la Biblia, a que ayunes, a que ores más, a que busques más de su presencia, y cuando menos te des cuenta lo vas a dejar. Pero no fue solo, fue un trabajo cooperando. Nosotros no tenemos que esperar así, bueno, voy a estar tirado en un sillón, total, el Espíritu Santo va a ser mí, y yo voy a dejar de hacer lo que Dios no le hará. No, al contrario, es un trabajo en conjunto, en cooperación y en esfuerzo. El Espíritu Santo te va a ayudar y Él te va a impulsar y te va a guiar para que vos vayas y ayunes y ores y busques su presencia. No es que vas a estar en tu cama y bueno, listo, el Espíritu Santo está santificándome por dentro, así limpio ya está. No, trabajo y esfuerzo, cooperación, con temor y temblor, con reverencia. Ahora, el Espíritu Santo mora dentro del creyente, obrando para producir una vida más justa y un corazón más recto delante de Dios. Obra para que nuestra vida sea más justas y seamos más rectos delante del Señor. Debemos ser cuidadosos, sin embargo, no confundir la morada interior del Espíritu Santo con ninguna deidificación del individuo. El Espíritu está dentro del creyente y obra con el creyente, pero no se convierte en el creyente. El Espíritu obra para producir la santificación de los seres humanos, no la deidificación de las criaturas. No es que nosotros cuando viene el Espíritu Santo nos convertimos en semidioses. No. No es que tengo poder porque recibí el Espíritu Santo, soy un semidios. No, al contrario. Gloria sea al Señor porque tenemos morada dentro de nosotros al Espíritu Santo que nos ayuda en la santificación. Por medio de nuestra santificación nos hemos de convertir en semejanza a Dios en nuestro carácter, pero no en nuestro ser. ¿Qué quiere decir? No es que nos vamos a ser llenos del poder de Dios y al instante voy a ser igual que Jesús y caminar sobre las aguas y demás. No, al contrario, nosotros el Espíritu Santo nos ayuda a que nuestro carácter sea semejante a Dios. Y nosotros sabemos cuál era el carácter de Cristo que nombra en la Biblia. Libro de Gálatas, capítulo 5. Habla acerca de los
de los frutos del Espíritu, el carácter de Cristo se ve reflejado en la palabra, en los frutos del Espíritu. ¿Y qué nos ayuda el Espíritu Santo cuando nos va santificando? Porque a medida que nosotros recibimos la regeneración, en la cual nosotros nos ayudamos, pero en el proceso de santificación, en el que nosotros sí vamos cooperando, nos va haciendo producir frutos. Y mientras más frutos nosotros tengamos, eso refleja el carácter de Dios. O sea, somos semejantes a Dios en carácter, no en deidad, porque nosotros ninguno somos, sino en carácter. Bueno, vamos al resumen. Vamos a poner, para ser santos, es necesario que recibamos la santidad desde afuera. Para ser santo es necesario que recibamos la santidad desde afuera de nosotros mismos. Para ser santo es necesario que recibamos la santidad desde afuera de nosotros mismos. Cuando hablamos de eso, hablamos de la persona que no ha sido regenerada. ¿Qué vino el Espíritu Santo? De afuera vino el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Punto número 2. La santificación es un trabajo cooperativo. La santificación es un trabajo cooperativo que involucra al creyente y al Espíritu Santo. El otro punto, vamos a poner, en la regeneración, los seres humanos no ayudamos en nada. En la regeneración, los seres humanos no ayudamos en nada. En la regeneración, los seres humanos no ayudamos en nada. Vamos a poner unos pasajes bíblicos. Juan capítulo 15, verso 26. Gálatas 4:6. Juan 15, 26. Gálatas 4:6. Y 2 de Corintios 3, 17 y 18. Juan 15, 26. Gálatas 4:6, 2 de Corintios 3, verso 17 al verso 18. Bueno, vamos a ver otra materia. Vamos a ver los seres humanos y la caída. Estaba por darle los dones del Espíritu, pero ¿cree que veamos los dones del Espíritu rápidamente? Esto es de primer año.
Esto es primer año. Pero bueno, vamos a nombrarlo. Lo voy a nombrar y le pongo rápido la cita bíblica. Si Son 9. la pueden. No son 9. Son más de 21 dones que nombra la Biblia. ¿Y por qué no están ahí los días del culto? 9 nomás. No, vamos a ver que son más. Es más, se lo voy a dejar de tarea para la clase que viene. Vamos a poner dones que menciona la Biblia. Vamos a poner dones que menciona la Biblia. Dones que menciona la Biblia. Si los profetas nomás ya. Se lo voy a mostrar. Yo le voy a hacer que ustedes busquen. Ahora yo les mando le doy la cita bíblica, después ustedes la buscan. Igual se lo voy a nombrar a todos. Corintios, primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al verso 11 y después el 28. También lo encontramos en Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 6 al versículo 8. Y también encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 7 al versículo 3. ¿Puede ver bonito ahí? Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4, 11 y también el 28. Podemos encontrar Romanos, capítulo 12, verso 6 al verso 8. Y Efesios, capítulo 4, verso 7 al verso 13. Verso 13. Ahora, esto se lo voy a dejar a ustedes. Ustedes van a tener que buscar para qué sirven y cómo debemos usar los dones. Es fácil. Lo voy a poner acá. ¿Para qué sirven? Me tiene que poner la cita bíblica. Yo acá ya tengo la cita bíblica, pero sería fácil dársela nomás. ¿Para qué sirven y cómo debemos usar los dones? ¿Para qué sirven y cómo debemos usar los dones? Yo ya tengo anotada la cita bíblica acá, pero después busquen en su casa. Yo le voy a nombrar algunos que tengo anotados yo acá en mi carpeta, después ustedes terminen de buscarlos. Son más de 21 dones, aunque no lo crean. La Iglesia Católica lo ha resumido a 7 dones, 9 de los cuales nosotros, la Iglesia Evangélica, destaca, pero en total son 21. Algunos son como de menor importancia, pero en realidad son de gran importancia. Todos los dones dados por el Espíritu Santo a la Iglesia, la Biblia nos enseña que son para edificación del cuerpo de Cristo. Edificación del cuerpo de Cristo. Algunos de los dones que anoté acá son sabiduría, don de sabiduría, don de ciencia, don de fe, don de sanidad, don de hacer milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritu, don de hablar en diversos géneros de lengua, interpretación de diversos géneros de lengua, don de enseñanza. La enseñanza es un don dado por el Señor. De sanidad. Don de sanidad, don de servicio. Hay un don del servicio. Hay un don de, aunque no lo crean, de administración. De interpretación también. Intercesión. ¿Cuál? Intercesión, no dice un don de intercesión, pero está un don que acá en la traducción se lo nombra como ánimo, pero tiene otro nombre. Está en el don de hacer misericordia, el don de ayudar a nosotros. Y son todos dones que yo tengo acá, son
21 casi, yo noté algunos. Yo noté 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13 anoté acá, y faltan un montón más. En estos versículos los van a poder encontrar, después anótenlos y la clase que viene lo vemos rápido, en un repaso. Pero algunos de los dones más importantes que considero yo, que es el don de servicio. No sabía que había un don como de administración, o sea, todo aquel que se ocupa de que organizar algo. No sé, por ejemplo, hoy hablamos de las campañas, de que ir a organizar una campaña, ocuparte de hacer esto, y que llevar, y que traer, y que buscar, y esto, es un don dado por los señores. La gracia es un don dado por Dios, la fe es un don dado por Dios. El don de servir, aquel que está limpiando los baños, y que cualquier cosa que está en servicio de la obra del Señor, ya sea de portería, es un don dado por el Espíritu Santo para edificación. La enseñanza, la fe es un don dado por Dios, es tremendo. O sea, si hoy tenemos fe, dice la Biblia que esto es don de Dios, no de nosotros para gloria de nosotros, sino para que Él sea glorificado. Es tremendo. Bueno, tenemos el don de ciencia, que hoy estuvimos hablando, el don de ciencia, que es un tema muy debatido también, que era el don de ciencia, el don de sabiduría. Pero ahora cuando hablamos de don de sabiduría no es el don de conocimiento en cuanto a la palabra. El don de sabiduría es aquel que cuando yo tengo que actuar en determinada, por ejemplo, estoy discutiendo con un hermano, me están discutiendo y yo puedo ir, y ahí está la sabiduría. El don de palabra sabiduría. Yo puedo ir a contender o puedo actuar y bajar. Hacer la bonanza. Y después está el don de hacer misericordia con aquellos que quizás están pasando mal, y quizás Dios te dando el poder para ayudar a un hermano, de poder animar a los hermanos también. Hay un don de exhortación. Es tremendo. Don de sanidad, don de hacer milagros, porque en sí mismo el don en la sanidad también es un milagro, pero el don de hacer milagros se refiere más a algo sobrenatural. No sé, por ejemplo, en aquel tiempo Elías hacía descender fuego, o oraba para que lloviera, o que se parase la lluvia. Después podemos ver a alguien que oró también para que se pare el tiempo, para que se pare ahí, que el sol que se frenó. Y bueno, y así tenemos también tenemos el don de diversos géneros de lengua. Nosotros, cuando hemos recibido al Espíritu Santo, juntamente con la regeneración y el bautismo, Él nos ha dotado de poder y nos ha dotado de dones. Ahora, los dones vienen, eso sí vienen con el tiempo, porque tenemos que anhelarlo, dice el apóstol Pablo. Anhelen los mejores dones, dice el apóstol Pablo. Que anhelemos los mejores dones. Entonces, en mi caso, yo después de 2 años, por ejemplo, Dios me bautizó con las lenguas, un ejemplo a mí. Pero yo conozco gente que al instante ha recibido el don de lengua. Entonces, los dones vienen con el tiempo. Vienen algunos capaz en menor tiempo, el otro en mayor tiempo. Por eso, conforme Dios sabe cuando nosotros estamos capaces o capacitados para recibirlo, y posteriormente ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Porque para eso en sí mismo son los dones. ¿Cuánto nosotros? Por ejemplo, yo anhelaba al Señor, yo anhelaba los dones, un don de lengua, porque yo veía que todos hablan en lengua, Yo anhelaba el don y me encerraba a ayunar, a orar, y buscaba, hasta que Dios me derramó en su gracia y misericordia. Bueno, a mí, yo no pedía el don de lengua, y de repente me estaba tirado en el suelo hablando en lengua y sentía como miedo, pero lo que era lindo, porque es algo inexplicable, como decía, ¿no? Es algo sobrenatural. Claro. Eso es un don del Espíritu Santo. Eso es tremendo. Imagínate que el Espíritu Santo te está capacitando. Está capacitando para que vos seas parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Tremendo, tremendo. Bueno, esto lo dejo de tarea para que sirven los dones y cómo debemos usar los dones. Y por favor anoten la cantidad de dones que hay. Si quieren anotar el significado para qué sirve cada uno, gloria a Dios para siempre. Bueno, vamos a ver un tema más. ¿Qué hora es? 8:19. Vamos al hermano Google. Bueno, vemos un temita más y vamos a la prueba. Bueno, empezamos a las 6:30, 8:30, ¿no? A las 9.
En esos versículos están casi todos. La mayoría están en esos tres. Ahí le estoy dando casi media tarea completada. La tarea completa le va a sumar un puntito más en la otra prueba. Piensen en eso, le va a sumar un puntito más. Vamos a estar viendo algo, vamos a pasar a otra materia y terminamos con el Espíritu Santo. Esta materia que acabamos de dar de Espíritu Santo, así también como la que acabamos de ver nosotros vimos de Jesucristo, y la que estamos por ver ahora acerca de los hombres y la caída, teológicamente, así como la teología es aquel estudio sobre Dios, en el sentido de los atributos entran dentro de la teología, esto que estamos por ver, que vimos recién, es soteriología. Soteriología es lo que vimos acerca del Espíritu Santo. Y acerca de Cristo es cristología. Ahora después yo se lo voy a anotar cuando terminemos toda la cursada, van a ver que es soteriología. Cristología. Y cristología es lo que estamos por ver, lo que vimos acerca de Jesucristo, todo el estudio sobre Jesucristo. Pero ahora al finalizar todas las lecciones que estemos dando, yo le voy a anotar todo lo que vimos dentro de la teología sistemática, que son más o menos 7 materias que son agrupadas que yo le estoy dando a ustedes. Son 7 materias. Todo dentro de esta teología sistemática. ¿Cómo se llama? Teología sistemática. Toca la teología, toda la rama de la teología. Toda. Bueno, todo lo que vamos a ver ahora es los seres humanos y la caída. Los seres humanos y la caída. Ahora, vamos a ver un título que se llama Los seres humanos creados a la imagen de Dios. Los seres humanos creados a la imagen de Dios. Los seres humanos creados a la imagen de Dios. Los seres humanos creados a la imagen de Dios. Ahora, esto es importante, porque muchas veces nosotros leemos quizás el libro de Génesis y vemos cómo Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. En la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1 verso 26-27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, ¿cómo dice la Biblia que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios? Algunos, especialmente los católicos, han llegado a la conclusión de que existe una diferencia entre ser a imagen y ser semejanza de Dios. Los católicos. Pero la estructura del lenguaje bíblico, por eso es importante cuando vamos a tomar un pasaje, ver la estructura del lenguaje, en el sentido de que el párrafo completo, una oración, se refiere a una misma cosa. Indica que la imagen y la semejanza se refieren a lo mismo. A imagen y semejanza. Se refieren a lo mismo. Ahora, somos, podemos decir, los íconos de Dios, criaturas hechas con la capacidad única de reflejar que el carácter de Dios, como si fuéramos un espejo. El haber sido hechos a imagen de Dios,
suele entenderse como señalando el sentido en que somos como Dios. Aunque Él es el creador y nosotros somos solamente sus criaturas. Aunque Dios nos trasciende en esencia y en poder y en gloria, sin embargo, en cierto sentido somos como Él. Hay algún tipo de analogía entre Dios y nosotros. Dios es un ser moral e inteligente. Nosotros también somos agentes morales equipados con una mente, un corazón y una voluntad. Y estas facultades hacen posible que podamos reflejar la santidad de Dios y la santidad que fue nuestra vocación original. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros decimos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, no es que Dios es así como nosotros somos. En la Biblia dice que Dios es espíritu y Dios es invisible. Nosotros no le conocemos. Ahora, cuando estemos en el cielo, le veremos tal cual es. Podemos ver a Dios reflejado en Cristo tomando forma humana, tomando un cuerpo de hombre en la tierra. Ahora, cuando la Biblia dice que en Génesis, y esto es a donde nosotros derribamos el argumento de aquellos que predican sobre Dios Madre, porque ellos van al libro de Génesis y ellos dicen, mira que dice acá, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces ellos toman como es diciendo, mira, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Y cuando ellos dicen que decía, hagamos al hombre y a la mujer conforme a nuestra imagen y semejanza, ellos dicen como que en aquel tiempo estaba Dios Madre, supuestamente, con Dios Padre, y ahí estaban formando a la imagen, a la mujer y al hombre, y Cristo vendría a ser el Hijo del Hombre. Bueno, es una tremenda herejía, tremenda herejía. Blasfemia, totalmente. Pero cuando la Biblia dice que Él nos hizo semejantes a Él, es porque a nosotros nos dio libertad moral. Nosotros somos agentes morales, somos capaces de elegir algo y no elegir algo. Somos capaces de moralmente, pero no es a una persona moral, no es un agente moral. Nosotros sí somos agentes morales, tenemos una moralidad, tenemos una mente, tenemos quizás también un corazón, una voluntad tenemos una voluntad. Vos te querés levantar, te levantás, te querés quedar acostado, te quedas acostado. Tenemos libre albedrío, tenemos voluntad. Y esa misma facultad la tiene Dios. Dios es un agente moral. Dios tiene una mente y la Biblia dice que el corazón de Dios se dolió. Dios tiene un corazón. No como corazón como nosotros, pero Dios tiene un corazón. Es un antropomorfismo, por favor. Es un antropomorfismo. Ahora, la palabra hombre, cuando acá habla de la Biblia, cuando es utilizada en los pasajes de la Escritura como creó Dios al hombre a su imagen, por ejemplo Génesis 1:27, la palabra hombre viene de una palabra griega que significa la humanidad. Tanto el varón como la hembra de la especie humana han sido creados a imagen de Dios. Parte de esta imagen comprende el llamado de la humanidad a gobernar la tierra, a tener dominio sobre ella. Podemos ver cómo lo creó para ejercer dominio. Hemos sido llamados a cultivar y a llenar y a guardar esta tierra como los agentes de Dios. Hemos sido llamados a reflejar el carácter del gobierno justo de Dios sobre el universo. Él nunca saquea o explota lo que domina, sino que Él reina con justicia y con bondad. En ocasión de la caída de la humanidad, algo terrible ocurrió. Y ahora vamos a la caída. Algo terrible ocurrió. La imagen de Dios perdió, podemos decir, su brillo. Nuestra capacidad para reflejar su santidad se vio tan afectada que ahora podemos decir que es como mirar a un espejo opaco, un espejo que quizás está pintado de negro. Nosotros antes, estando cara a cara con el Señor, podemos reflejar su santidad. Pero el pecado nos opacó. No podemos reflejar nada. Solamente oscuridad nosotros.
Ahora, sin embargo, la caída no destruyó nuestra humanidad, aunque sí nuestra capacidad para reflejar la santidad de Dios se perdió en la caída. Todavía somos humanos, todavía tenemos una mente, todavía tenemos un corazón y todavía tenemos una voluntad. Todavía tenemos las marcas de nuestro Creador sobre nosotros. Cristo es quien restaura la plenitud de la imagen de Dios en los seres humanos. Él es, como lo declara el autor de Hebreos, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es el resplandor de la gloria? Cristo. Lo que nosotros deberíamos haber reflejado y lo que reflejamos en un tiempo en ese jardín del Edén, su santidad, el esplendor de su santidad. Cuando vino Cristo, Él vino a restaurar y a restituir la imagen y el resplandor de Dios y de su santidad. Lo que nosotros tendríamos que estar reflejando. Y para eso vamos, a reflejar su santidad. Vamos al resumen rápido de esto. Quiero explicarles rápido algo más. No sé si llego y ya pasaría la prueba. ¿Tenemos prueba? Sí, tenemos prueba de lo que estamos tomando acá, en el nombre de Jesús. Ya queda poco, en enero estaremos terminando haciendo la entrega de diplomas para la gloria del Señor. En febrero tendríamos todo libre y más o menos en marzo, abril comenzaremos nuevamente las clases. Ahí estaremos tomando, creo que arrancaríamos con el libro de Gálatas, si Dios lo permite. Vamos a empezar, como ya estudiamos casi todas las doctrinas, vamos a terminar todas las doctrinas. Vamos a arrancar con los libros. Vamos a tocar el libro de Gálatas, después el Antiguo Testamento, vamos a tocar el Pentateuco, después los profetas. Y vamos a hacer como un análisis, teológicamente se dice exégesis. Exégesis significa una interpretación correcta de todo un libro. Por ejemplo, toda la interpretación correcta de todo el libro de Gálatas. Y eso es espectacular, porque al momento de lo que quieran predicar o al momento que usted lea en su casa o quiere ministrar, usted va a ver el libro de Gálatas, mira el capítulo 1, yo sé que dice esto, el capítulo 2 sé que quiere decir esto, el 3 y el 4 y el 5 y así, finalmente te va a salir como para predicar, para tu vida, es tremendo. Está ayudando un montón. Vamos a poner rápido resumen. Los seres humanos como Dios son agentes morales Los seres humanos, como Dios, son agentes morales con las facultades de pensamiento y voluntad. Los seres humanos, como Dios, son agentes morales con las facultades de pensamiento y voluntad. Son agentes morales con las facultades de pensamiento y voluntad. Y el último, vamos a poner, Cristo es la imagen perfecta de Dios. Él nos está restaurando a la plenitud de la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, Él nos está restaurando a la plenitud de la imagen de Dios. Él nos está restaurando a la plenitud de la imagen de Dios. Bueno, voy a ver si le puedo explicar rápido uno más y pasamos a la prueba. Vamos a ver...
La clase viene como cuerpo y alma. Los seres humanos como cuerpo y alma. Vamos a ver dos conceptos que hay teológicamente. Vamos a poner los seres humanos como cuerpo y alma. Los seres humanos como cuerpo y alma. Ahora vamos a ver dos pensamientos. En la Biblia nos enseña que los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios son criaturas hechas de un cuerpo material. Este cuerpo es un cuerpo material. Y de un alma no material o inmaterial. Esta alma también es llamada espíritu. Escuchen esto. Le voy a dar los dos significados. Espíritu. Tanto el cuerpo como el alma fueron creados por Dios y constituyen dos aspectos distintos de nuestra personalidad. El punto de vista bíblico sobre los seres humanos difiere marcadamente del punto de vista de los antiguos griegos. Nuestro cuerpo y alma forman una dualidad. Se lo voy a borrar esto. Forman una dualidad. Nuestro cuerpo y alma. Dualidad. No un dualismo. Voy a explicar qué es esto. En las teorías dualistas, el cuerpo y el alma son vistos como dos sustancias incompatibles que coexisten en constante tensión. Son fundamentalmente incompatibles. El dualismo suele afirmar que hay algo inherentemente malvado o imperfecto en cualquier cosa física y por lo tanto considera que el cuerpo es un recipiente malvado para contener el alma pura. ¿Qué quiere decir? El dualismo considera que el cuerpo es malvado. Es malvado. Y que el alma es pura. El dualismo considera que con esto hay una tensión acá al medio, hay una tensión. Hay una tensión en la que el cuerpo es malvado y el alma es pura. Eso consideran los dualistas, es un dualismo. Eso si quieren copiarlo lo que están viendo el video. Es un recipiente malvado para contener el alma pura. Para los griegos, la salvación significa, en última instancia, ser redimidos del cuerpo cuando el alma finalmente fuera liberada de la prisión de la carne. ¿Qué consideran ellos? Que cuando viene la muerte son liberadas de este cuerpo malvado y entonces son liberadas de esta carne impura y el alma que es pura subirá a la presencia de Dios. Ahora vamos a ver bíblicamente el punto de vista bíblico. Es que el cuerpo fue creado bueno, el cuerpo, esta parte, vamos a poner, del punto de vista bíblico, el cuerpo fue creado bueno. El cuerpo fue creado bueno y el alma. Fue creada buena.
fue creado bueno y no hay ningún mal inherente en su sustancia o a su sustancia física. Sin embargo, padece la corrupción moral de la misma manera que el alma. Los seres humanos son pecaminosos tanto en su cuerpo como su alma. Dios creó el cuerpo del hombre y el alma del hombre buenos, los creó buenos, pero cuando vino en sí mismo el pecado, ¿qué hizo? Esto que era bueno, lo corrompió y terminó siendo malo. Tanto nuestro cuerpo como nuestra alma, una vez que vino el pecado, pasaron a ser malos los dos sentidos. Pasaron a ser malos. Ahora, hay algo que enseña el cristianismo. No enseña la redención independientemente del cuerpo, sino la redención del cuerpo. Al ser una dualidad, los seres humanos son una entidad con dos partes distintas, unidas por el acto creativo de Dios. No hay ninguna necesidad ni filosófica ni exegética, podemos decir, para agregar otra tercera parte. Y ahora vamos a esto. Hay otro punto de vista que es llamado tricotomía. Esto que está arriba lo puedo borrar, yo lo hago copiar. Hay otro punto de vista que es tricotomía. Tricotomía, que considera que somos cuerpo, podemos decir alma, y que somos espíritu. Considera que somos cuerpo, alma y espíritu. Lo que considera este punto de vista de tricotomía es que nuestro cuerpo en cierta manera es malo también, como nuestra alma es malo y nuestro espíritu se encontraba caído. Ahora, cuando vino el pecado, produjo todo esto. Pero cuando vino la regeneración, que vino el Espíritu Santo, la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando viene el Espíritu Santo, ya sea en la dualidad o en la tricotomía, el Espíritu Santo pasa a morar a esta parte. El Espíritu viene a esta parte del Espíritu, acá pongo el Espíritu Santo. Pasa a morar dentro de nuestro espíritu y ¿qué hace? Va regenerando, regenera esta parte y va regenerando esta parte también. Mientras que esta alma está apegada a los deseos, no solamente del corazón del alma, sino los deseos pecaminosos del cuerpo, que es malo, cuando vino el Espíritu Santo empezó a regenerar esta parte para que esta alma sea sana. Ahora, supongamos que sea el concepto de dualidad, el Espíritu Santo vendría a esta parte, porque muchas veces también esta alma se la considera como espíritu. Ya sea que esto tenga razón o que esto tenga razón en cierta manera, esto o esto, lo que nosotros tenemos que saber es que lo que viene a hacer el Espíritu Santo es pasar a morar a esta parte que es inmaterial. Pasa a morar a esta parte, porque el Espíritu Santo también es inmaterial. Pasa a morar a esta parte. Y que empieza a regenerar esto que un día fue bueno y que se hizo malo por causa del pecado. Bueno, ahora, algunos teólogos, y con esto termino, han argumentado en favor de la inmoralidad natural o esencia de un alma humana. Es importante recordar que el alma humana ha sido creada por Dios, no es inherentemente eterna. Por favor, esto también escúchenlo. No es inherentemente eterna, aunque no está compuesta por materia y como tal, tampoco está sujeta a las fuerzas físicas. De todo modo, es factible de ser destruida por Dios.
El alma no puede existir en ningún momento separado del poder sustentador de Dios. En Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Hechos 17:28. En el momento de la muerte, aunque el cuerpo muere, el alma del creyente y del no creyente continúan viviendo. Los creyentes aguardan la consumación de la redención y con la resurrección y la glorificación de sus cuerpos, mientras que los gente que no ha conocido al Señor, como si los inconversos, aguardan el juicio final de Dios. Cómo Dios preserva al alma de la muerte. Los seres humanos tienen una continuidad de su existencia personal, consiste más allá de la muerte. Toda la persona ha caído, tanto el cuerpo como alma, son objetos de la gracia, en cierta manera, salvífica de Dios. En la Biblia dice que no temamos a aquel que pueda destruir al cuerpo, sino a aquel que pueda destruir el alma. El alma. Algo que nosotros tenemos que saber es que si nosotros subsistimos en cierta manera, subsistimos por Dios. En el libro de Salmos nos enseña que Dios guiaría nuestra vida más allá de la muerte. ¿Qué guiará más allá de la muerte? Nuestra alma. Nuestra alma Él va a guiar más allá de la muerte. Ahora, algunos consideran que esa palabra destruir habla acerca de destruir su alma en el infierno, en el sentido que en el sufrimiento eterno. Destruirla en el sufrimiento eterno. Ahora, si a Dios le place destruir un alma, Él puede hacer desaparecer un alma, cualquier alma. Porque todas las cosas en Él subsisten. Y nada puede subsistir fuera del poder y el control soberano de Dios. La tierra misma, el sol mismo, todos nosotros mismos, todos los días respiramos, nos movemos, porque Dios está sosteniendo. Dios nos está sosteniendo. Y si Él quiere dejar sostenerte, nos dejaría sostener. Y si quisiera destruir el alma, que ya no existiera nunca más, lo haría. Nadie volvió todavía al infierno para decirle a nosotros, esto es así, esto es así. Solamente tengo el relato de la Biblia. Entonces, bueno, esto lo vamos a poner rápido en resumen, así ya le queda a ustedes y vamos a la prueba en el nombre de Jesús. Son dos conceptos, no es muy necesario entrar en discusión en cuanto a estos conceptos, porque ya sea el concepto de dualidad, en que el hombre es cuerpo, alma y a su vez el alma es representada del espíritu en la Biblia, o podemos hablar acá como dice Tesalonicenses 5:23, que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces ya sea de una u otra forma, algo que tenemos que saber es que el pecado arruinó tanto el cuerpo como el alma. Lo arruinó. No la muerte. Lo arruinó, exactamente. Lo arruinó. Y sí o sí necesitamos la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestra vida. Sí o sí. Si no, no. Vamos, resumen 1. Vamos a poner, los seres humanos tienen un cuerpo material y un alma inmaterial. Los seres humanos tienen un cuerpo material y un alma inmaterial. Los seres humanos tienen un cuerpo material y un alma inmaterial. Un cuerpo material y un alma inmaterial. Bueno, vamos a poner otro más. El cuerpo humano forma parte de la buena creación de Dios. El cuerpo humano forma parte de la buena creación de Dios, aunque cayó junto con el alma. Aunque cayó junto con el alma, coma.
ninguno de los dos son por esencia malvados. Coma, ninguno de los dos son por esencia malvados. Recuerden, tricotomía, ¿qué era? ¿Qué representaba? Cuerpo, tricotomía. Tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. La dualidad que representaba el cuerpo y el alma. Y el dualismo ¿qué era? El dualismo pensaba que el cuerpo era malo, pero el alma era pura. La dualidad tiene el mismo concepto que la dicotomía, es que el cuerpo y el alma de cierta manera fueron buenos, fueron creados buenos, pero el pecado lo arruinó. ¿Recuerdan esos conceptos? A los que están viendo también recuerden el concepto. Tricotomía, cuerpo, alma y espíritu. Dualidad, cuerpo y alma. Hasta ahí nomás, no olvidar el otro concepto porque ya se le vuelve. Vamos a ver rápido un resumen, así pasamos la prueba. Así rápido. ¿Qué era el concepto bíblico? ¿Cuál era el concepto bíblico? El concepto de dualidad o de dicotomía. Cualquiera de los dos bíblicamente pueden tener su diferencia, pero cualquiera de los dos. Dualidad, cuerpo, alma. Tricotomía, cuerpo, alma, espíritu. Es fácil. Dos, o sea, no te puedes confundir. Dualidad, dos. Tricotomía. Después, vamos a los resúmenes. Después estuvimos viendo los seres humanos creados a imagen de Dios. Los seres humanos creados a imagen de Dios. ¿Qué vimos en el resumen de los seres humanos creados a imagen de Dios? ¿Qué pusimos? Los seres humanos. Claro, en el anterior. Pusimos los seres humanos como Dios son agentes morales con las facultades de pensamiento y voluntad. Cristo es la imagen perfecta de Dios, Él nos está restaurando a la plenitud de la imagen de Dios. Luego pasamos a el Espíritu Santo. Hablamos de que para ser santo es necesario que recibamos las santidades de afuera de nosotros mismos, y la santificación es un trabajo cooperativo que involucra al creyente y al Espíritu Santo. Estamos bien. Después estuvimos viendo el bautismo del Espíritu Santo, es una obra específica en la cual el Espíritu dota a los creyentes con los dones para el ministerio. ¿Qué era el bautismo del Espíritu Santo? Es una obra específica en la cual el Espíritu dota a los creyentes con dones para el ministerio. Recuerden esto, que es el bautismo. El bautismo es el Espíritu Santo obrando y dando a los creyentes dones, pónganle por su palabra. Y en Hechos el Espíritu Santo es derramado en 4 grupos: los judíos, los samaritanos, los temerosos de Dios y los gentiles. Creo que hasta ahí nomás, ¿vimos hasta ahí nomás, no? Listo. El Espíritu Santo como santificador también lo vimos, sí, es un trabajo que involucra. ¿Qué era la santificación en la vida del creyente? Una regeneración. La santificación. Un trabajo operativo. Bien. La santificación, ahí miren, la santificación vimos es un trabajo cooperativo del creyente que involucra al Espíritu Santo y nosotros. Recuerden eso, por favor. Ahí. ¿Qué había sucedido en la caída de los seres humanos?
perdieron la comunión con Dios. ¿Qué pasó en la caída de los seres humanos? ¿Qué había sucedido? Que estuvimos explicando. ¿Qué pasó en la caída? Nosotros dijimos que nosotros, bueno, no lo pusimos en el resumen, pero dijimos que los seres humanos en la caída, nosotros podíamos... Gente moral. En la caída, la imagen de Dios en nosotros nosotros que dijimos, se opacó. Bueno, pero te estoy diciendo, yo lo dije. Es como cuando miras un espejo, que antes podemos reflejar la santidad de Dios, pero nosotros después por medio del pecado opacamos la santidad de Dios. Entonces, ¿qué pasó en la caída? La imagen de Dios se opacó en nosotros, los seres humanos. La imagen de Dios se opacó en nosotros. Y luego estuvimos viendo la lucha entre la carne y el espíritu es un conflicto entre qué era? Entre el cuerpo. No. Lo mismo, ¿viste? Me falta bueno, vamos a dejarlo ahí, porque ese ya era de otra clase, se está poniendo otra clase. Bueno, vamos a pasar a la prueba. Voy a hacerle 4 preguntas, no me quería hacerle 5, pero bueno, voy a hacerle 4. Te tocó el Señor. Acá estamos clamando. A ver, ¿lo claman en el río? Vamos a la prueba. Cerré la carpeta en nombre de Jesús. Recuerden, por favor, lo que estuvimos estudiando. No se lleguen tanto por los resúmenes, sino por lo que yo expliqué también. Recuerden. Vamos. 1. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Le pongo así E y S, pero representa el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? 2. ¿Qué es la santificación en el creyente? ¿Qué es la santificación en la vida del creyente o en el creyente? 3. ¿Qué sucedió en la caída con los seres humanos? ¿Qué sucedió en la caída con los seres humanos? 4. Explique dualidad y tricotomía. No es difícil. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? 1. ¿Qué es la santificación en el creyente?
qué sucedió en la caída con los seres humanos, explique la dualidad y tricotomía. No expliquen qué era así, expliquen con sus palabras, tranquilamente. Bueno, a los que estaban viendo el video y los que estarán viéndolo, acá están las preguntas de la prueba. Por favor, después páseme la foto con las respuestas. Y si tiene alguna duda, mándeme un mensaje al WhatsApp o escríbame al privado por mensaje en el Facebook y después lo voy a estar viendo. Después recuerde que este mismo video se va a estar subiendo a YouTube, que también lo puede estar viendo, buscando ahí, y puede estar pausando el video y mirándolo quizás con mayor detenimiento. Terminamos ahora lo que es Espíritu Santo y empezamos lo que es el hombre y la caída, en cierta manera. En esta materia de los hombres y la caída estaremos viendo, la clase que viene estaremos viendo los seres humanos como carne y espíritu, Satanás, los demonios, el pecado original, la depravación humana, la conciencia, el pecado imperdonable y el sincretismo. Eso nos queda para esta materia. Después creo que nos quedan 3 temitas más y yo creo que ya en enero, mediados, estaremos terminando todo. Así que bueno, los que se quieren estar sumando, se puede comunicar conmigo. Que Dios le bendiga.